Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un tema más. Espero esta modalidad con actividades para el desarrollo de la inteligencia emocional esté resultando productiva para todos ustedes. Esta semana veremos recursos ante la ansiedad, las preocupaciones y la depresión. Y bueno, a lo largo de nuestra vida tenemos subidas y bajadas emocionales, pero hemos de aprender a mantener el equilibrio ante las situaciones. La sensación de bienestar nos la da la proporción adecuada entre las emociones negativas y las positivas. No se trata de que, con tal de ser felices, se hayan de evitar los sentimientos agobiantes. Se trata de que no nos pasen desapercibidos y acaben desplazando a los estados de ánimo positivos. Ya tocábamos este punto del reconocimiento de los estados de ánimo la semana anterior y hablábamos de cómo los pensamientos negativos pueden irse dando en cadena, y también observábamos este fenómeno como un mecanismo irónico de distracción hacia la propia mente, y que muchas veces, sin darnos cuenta, esto va estableciendo modelos de temperamento o estados de ánimo que pues se reflejan en nuestras actitudes y conductas. Llegar a tener un control sobre nuestras emociones es una tarea muy compleja y requiere una dedicación completa. Y es por ello que las personas, por lo general, solamente pueden controlar sus estados de ánimo en su tiempo libre. La mayoría de cosas que hacemos en este tiempo libre, como ver una película, leer un libro, las actividades y amistades que escogemos hacer, todo esto no son más que intentos para sentirnos mejor. Y digo intentos para sentirnos mejor porque analizábamos en el video de la semana anterior que hay otra vertiente dentro de estos distractores y también dentro del sistema de recompensas autónomo, en donde se puede tener consecuencias en sentimientos, pensamientos, conductas y actitudes con efectos negativos tanto para el cuerpo como para la mente. Como mencionábamos de ejemplo, la depresión en los telespectadores crónicos o la ansiedad y estrés generada por procrastinar. El arte de calmarse a uno mismo es una habilidad vital y fundamental que podemos aprender o reaprender. Tenemos también, hay que considerar esto, que tenemos poco o ningún control respecto al momento en que nos veremos arrastrados por una emoción, y tampoco disponemos de demasiado margen de maniobra sobre el tipo de emoción que nos afectará. Esto con base a los procesos biológicos, fisiológicos, orgánicos, neurológicos que se involucran en el proceso de las emociones. Lo que sí está en nuestras manos es el tiempo que tendremos un determinado sentimiento. ¿Cómo? Pues aplicando estrategias y técnicas que la misma evolución nos ha enseñado, pero que debemos reaprender a utilizar. Por ejemplo, podemos utilizar la preocupación como una herramienta que nos ayude a pasar a un estado de bienestar. Si volvemos a analizar, de acuerdo a lo que vimos en el video anterior, la base etimológica de la palabra preocupación tiene un sentido más útil e inteligente. Preocuparse, con el prefijo pre y el verbo ocuparse, nos está hablando de pensar antes de actuar, de elaborar soluciones antes de llevarlas a la práctica, pero muchas veces no llegamos a la actuación, ese es el problema. Y también hemos ligado la palabra preocupación a que debe ser igual a angustia. Nos han inculcado la idea que para que algo realmente te importe y lo resuelvas, tienes que sufrir. Tienes que sentir la angustia mientras te preocupas por algo, y eso nos hace caer en un círculo vicioso en el proceso de preocupación que no nos ayuda a resolver realmente la problemática. Entendamos un poquito más sobre la preocupación. Veamos. Toda preocupación se apoya en el estado de alarma frente a un peligro potencial. Cuando el miedo activa nuestro cerebro emocional, una parte de la ansiedad centra la atención en la amenaza, obligando a la mente a buscar obsesivamente una salida y a ignorar todo lo demás. La persona solo se centra en las partes de su entorno en donde refleja el problema.
La preocupación en cierta medida es una especie de ensayo en el que consideramos las diferentes alternativas de respuestas posibles. La función de la preocupación consiste, por tanto, en una anticipación de los peligros que puedan presentarnos la vida y en la búsqueda de soluciones positivas para hacerle frente. Pero la ansiedad y la angustia interfieren en la dinámica positiva. La ansiedad tiene una manifestación cognitiva, que son los pensamientos angustiantes, y otra de origen somático que evidencia el síntoma fisiológico. Por ejemplo, ante la ansiedad como síntoma fisiológico puede ser el sudor, el temblor de las extremidades, o a lo mejor resequedad al hablar u otros efectos fisiológicos que hemos visto. Ahora bien, una de las estrategias para romper el círculo vicioso de la preocupación es cambiar el foco de atención. Pero para algunas personas el círculo de la preocupación les proporciona una recompensa parcial que refuerce el hábito. Es por eso que se torna conflictivo. Es difícil dejar de preocuparse. Para decirlo de otra forma, la preocupación es un estilo para afrontar las amenazas potenciales y los peligros que pueden cruzarse en el camino, y esto pues moldea a la persona. En lugar de buscar una posible solución a los problemas potenciales, realmente estas personas se limitan a dar vueltas y más vueltas alrededor del peligro que detectaron, ahondando de esta manera el pensamiento que les da miedo. La preocupación tiene una función similar a la de la superstición. Y en este sentido, algunas personas acostumbran a preocuparse por cosas que tienen muy pocas posibilidades de pasar. A fin de controlar este hábito, les presento la siguiente estrategia con 2 pasos a tener en cuenta muy sencillos. El primer paso consiste en tomar conciencia de uno mismo y registrar el primer acceso de preocupación tan pronto como sea posible. Darse cuenta de los signos de ansiedad, ya sean cognitivos o fisiológicos, como ya los hemos visto en otras ocasiones. Identificar las situaciones, identificar los detonantes, las imágenes y los pensamientos que desarrollan el círculo de preocupación. En este paso se pueden aplicar algunas técnicas de relajación como la respiración diafragmática. Entonces, primer paso es tomar conciencia de uno mismo y registrar el primer acceso de preocupación tan pronto como sea posible. Segundo paso. Este paso consiste en adoptar una postura crítica, objetiva y realista frente a las creencias que sustentan la preocupación. Por ejemplo, podemos preguntarnos, ¿realmente es posible que pase el suceso que da miedo? ¿Es absolutamente necesario y no existe otra alternativa que aceptar el suceso? ¿Hay alguna cosa positiva que pueda hacerse al respecto? ¿Realmente nos está sirviendo el hecho de dar vueltas y vueltas a los mismos pensamientos? Entonces recuerden, este segundo paso es adoptar una postura crítica, objetiva y realista frente a las cuestiones que sustentan la preocupación. Esta estrategia es de orden dinámica, no va a resolver todos los conflictos psicológicos de la persona. Estos pasos es una manera de ordenar la mente e ir tomando práctica para la resolución de otros conflictos para la psique humana, ya que la preocupación puede ser ese primer bloqueo para activarnos y resolver algo. Ahora hablemos de una forma muy breve de los estados depresivos y su conexión con la preocupación. La tristeza y la melancolía comunes pueden llegar a convertirse en una depresión subclínica. Las personas con suficientes recursos internos pueden arreglar por sí mismas estos estados, pero lamentablemente algunas estrategias frecuentemente utilizadas pueden ser perjudiciales y pueden empeorar la situación. Por ejemplo, aislarse de las cosas que nos afectan
que en primera instancia puede parecer atractivo, pero a la vez contribuye a aumentar la sensación de soledad y desamparo. Uno de los principales determinantes de la duración y de la intensidad de un estado depresivo es el grado de obsesión de la persona. Preocuparse por aquello que nos deprime solo contribuye a que la depresión se agudice y se alargue aún más. En la depresión, la preocupación puede adoptar diferentes formas, aunque todas ellas focalicen algún aspecto de la misma depresión, como el agotamiento, la escasa motivación, la falta de energía o el poco rendimiento. Es importante, pues ahora sí que desenmascarar ese disfraz. Generalmente ninguno de estos pensamientos va acompañado de una acción decidida a subsanar realmente el problema. Para ello, para hacer frente a esta situación, podemos aplicar las siguientes estrategias que son muy sencillas, muy concretas. Y bueno, ahí ven en su pantalla, tenemos la estrategia A, que son 3 puntos. Aprender a afrontar los pensamientos que se esconden en el mismo núcleo de la obsesión. El otro punto es cuestionar su validez y el tercer punto, considerar alternativas más positivas. Estrategia A. Estrategia B, solo un punto. Establecer deliberadamente un programa de actividades agradables que den algún tipo de satisfacción. Ya hablábamos en el video anterior de dejar el postergar incluso actividades sencillas, como pueden incluso acentuar los estados de ansiedad, de estrés y de depresión. Estrategia C, que este es un recurso muy importante, que es el pedir ayuda. Pedir ayuda a las personas que queremos o pedir ayuda a los profesionales. Y ahora pasamos a lo último del video, las actividades, que en esta ocasión consiste en una serie de cuestionamientos que te ayudarán a reconocerte en este camino del desarrollo de la inteligencia emocional. Y bueno, vamos a darle lectura a estas preguntas. Dice la 1, ¿cómo reconoces tus estados de angustia, ansiedad, depresión, preocupación? Punto 2. ¿Cómo trataban o resolvían la angustia, la depresión, las preocupaciones en tu familia? 3. ¿Cuáles son los hábitos, elementos, aspectos de la vida capaces de generar preocupación de acuerdo a tu percepción? Siguiente pregunta, ¿qué recursos personales utilizas para afrontar las preocupaciones, la ansiedad o la depresión? ¿Qué recursos personales? Siguiente pregunta, ¿crees que has modificado con la experiencia las estrategias para hacer frente a la angustia, las preocupaciones y la depresión? ¿Crees que has modificado con la experiencia las estrategias? Siguiente pregunta, 6, dice ahí, ¿cómo te sientes cuando has superado alguna situación que para ti era conflictiva emocionalmente? Y última pregunta, ¿cuál es la emoción que te aporta más dificultades, más preocupaciones? Recuerden, este es un programa teórico-práctico, más dinámico, más objetivo. No se está ahondando tanto en la parte teórica, ya que podríamos pasar mucho tiempo revisando uno solo de estos conceptos, como cuando impartí para ustedes en todo un año el taller sobre el estrés, ansiedad y depresión desde un enfoque biopsicosocial. Y bueno, este año, a través del desarrollo de la inteligencia emocional y este programa, podemos observar estos mismos conceptos y trabajarlos de forma más proactiva. Pasen bonita semana, eso sería todo para este video. Muchas gracias por su atención.